Entonces, lo que estábamos haciendo era pues la cuestión de explicar cómo eran las cargas eléctricas, ¿cierto? Entonces, sí, estábamos hablando un poco de esto, por ejemplo, cómo funciona una carga eléctrica. Entonces, lo que estábamos viendo es que hacen un campo electromagnético donde el polo positivo se siente atraído por el negativo, pero gracias a que este negativo le cede electrones. Entonces, por eso es que se está uniendo. Y así están funcionando también los imanes y múltiples mecanismos que están permitiendo la corriente eléctrica. Entonces, cuando nosotros vemos esto, este tipo de imágenes, por ejemplo, podemos ver que muchos objetos, no solo, digamos, los metales o los imanes, etcétera, están, a ver, esperen que por allá hay un micrófono abierto, ya. Hay una fuerte atracción de un lado a otro, ¿cierto? Esa fuerte atracción se da gracias a que hay unas cargas que se dan por los electrones. Si está más cargado de electrones, ¿qué carga tendrá? ¿Positiva o negativa? Pos. Si, vuelvo y repito, Positiva. si está cargada de electrones, ¿qué carga será? Negativa. 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 Eso, muy bien, negativa. Negativa. Es decir, Negativa. muy bien. Acá en esta imagen podemos decir que pin, este círculo que estoy haciendo acá, Chan, este círculo azul, lo que está es llenito de electrones. Está lleno, 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 muy lleno de electrones, exageradamente lleno de electrones. ¿Sí? Y luego vamos a ver esta carga positiva, que es la que está recibiendo electrones. ¿Listo? Ahí veo, eso aparecen unas gafas. Tarán, tarán, chan, charán. Listo, quedó un muñeco. Entonces, cuando está cargado de electrones, va a empezar a ceder esos electrones a otro lugar, a otro imán, a otro objeto que tenga una cantidad mucho menor de electrones. ¿Listo? Y esa cantidad menor de electrones lo que va a intentar hacer es equilibrarse. Todo el tiempo está buscando equilibrio. ¿Listo? Entonces cuando intenta buscar todo ese equilibrio va a pasar electrones. Cuando pasa electrones de un lado a otro, lo que va a generar es bueno, ese flujo de electrones, vamos a llamarlo una corriente. ¿Listo? Una corriente eléctrica. Eso es lo que está pasando allí. ¿Por qué una corriente eléctrica? Porque hay un sentido en el cual los electrones van. Listo. Eso fue una primera parte. Luego estamos hablando un poco de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso funciona con electricidad, ¿sí? Necesita de la electricidad para poder funcionar. Entonces, explicaba yo que en algún momento, cuando uno se pega un poquito en el codo, ¿cierto? Uno siente ese dolorcito característico de del golpe, porque se corre el nervio y pasa electricidad. Entonces, a partir de eso podemos ver que nuestro cuerpo está cargado eléctricamente. Tenemos cargas, chicos, sí, tenemos cargas eléctricas. Dichas cargas eléctricas van a ser muy importantes porque este proceso de, de las múltiples, ¿cierto? Fuerzas eléctricas que pueden estar en nuestro cuerpo, pues va a ser el que nos va a permitir tener una carga específica. Entonces nosotros a veces podemos estar muy cargados eléctricamente y cuando le damos la mano a alguien, ¡pum!, le pasamos corriente. ¿Listo? Entonces eso pues depende también de la estática que tenga nuestro cuerpo. La estática se da también por el movimiento o porque se frota, ¿cierto? Todo el tiempo un objeto y eso hace que los electrones se muevan de una forma específica generando esa corriente eléctrica como tal. ¿Hasta ahí bien? Sí, prof, Sí, gracias. señor. Listo, más o menos vamos hasta ahí, ¿cierto? Hacer un resumen. Bueno, pero entonces nosotros vamos a ver entonces que hay algo mucho más importante que se genera por el tránsito, ay, perdón, de estos electrones, ¿listo? Y es esta hermosura llamada corriente eléctrica. Pues esperemos que cargue la página.
Listo, ahí está. Entonces, tenemos la corriente eléctrica, va a ser muy importante por varias cosas. Voy a empezar a explicarla con esto y después cambiamos de ejemplo. Entonces, tenemos... bueno, pasemos. Pero yo no sé si esto se vea bien acá. Venga y miramos. Bueno, sí. One more time, I'm gonna celebrate. Listo, ¿ahí se ve bien? Sí. Señor Listo. Acá dice generador de tensión, ¿cierto? En esta cosa gris. Entonces va a haber una tensión eléctrica entre lo positivo y lo negativo. ¿Por qué? Porque son cargas eléctricas y cuando hay esa tensión hay una tensión de atracción. Es decir, el lado positivo se quiere unir con el lado negativo con el lado positivo. ¿Por qué sucede así? Porque como son cargas eléctricas diferentes van a estar equilibradas, se van a encontrar, se van a buscar y ¡pum! Se van a unir de alguna forma. Sin embargo, vamos a ver que esto que nosotros estamos viendo acá, cuando dice generador de tensión, eso no es más que una batería, que una pila. Las pilas van a ser muy importantes porque de forma portátil van a hacer que exista corriente eléctrica. Entonces las personas que han creado diversas pilas lo han hecho sabiendo que los electrones van a cederse y por tanto durante un tiempo, y digo durante un tiempo porque llega un punto donde se equilibran los electrones, pero durante un tiempo va a poder tener las ventajas de la tecnología, de la electricidad, perdón, allí con él. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los celulares, las baterías de los celulares. Entonces, cuando nosotros tenemos las baterías de los celulares, lo que pasa con estas baterías es que hay un lado negativo, un lado positivo. Cuando nosotros conectamos el celular a la electricidad para que se cargue, se está rellenando de muchos electrones, de muchos electrones. Y entonces cuando empezamos a usarlo, y entonces, digamos, ahorita mi celular decía que estaba al 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que le queda ese 2% de los electrones o esa corriente eléctrica que está permitiendo que se mueva o que funcione todo. ¿Listo? Entonces, lo mismo va a pasar con cualquier elemento que tenga una batería. Entonces, su computador, su tablet, su celular, su control. Pero internamente, no nos damos cuenta, pero internamente en el computador, celular, lo que sea, lo que se está dando es un flujo y una corriente eléctrica. Por eso es que funciona. ¿Listo? Cuando hay esa corriente eléctrica, eso es lo que hace que funcione. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, mis pequeños guerreros, lo que se necesita, digamos, si nosotros no tuviéramos conectados estos cables acá, venga y los tachamos, entonces de rojo, si no tuviéramos estos cables acá, la pila no tendría movimiento o su movimiento sería mínimo, ¿sí? Entonces, no hay gasto de energía, no hay corriente eléctrica allí, ¿listo? Entonces, cuando yo conecto este cable y acá conecto otra cosa, hagamos de cuenta que esta cosa que está acá es un bombillo, por ejemplo. Así funcionan un poco los bombillos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los electrones que salen de acá van a empezar a viajar y va a llegar otra vez hasta el polo positivo. ¿Listo? Pero tiene que darse de esa forma pensando que donde están los electrones ahí en la imagen o los menos que están ahí arriba, eso es un artefacto eléctrico. Póngale un Play 4, póngale un televisor, póngale el mismo bombillo, póngale lo que usted quiera. Pero el que hace que funcionen los aparatos eléctricos es que haya un polo positivo y un polo negativo. Y como puente de ese circuito está el elemento que nosotros o el aparato que nosotros estemos utilizando. ¿Listo? Entonces, como necesita llegar electrones de un lado negativo a un lado positivo, pues van a pasar por medio del televisor, de la nevera, de la licuadora, lo que sea, y ese movimiento de electrones es lo que hace que funcione. Pero también no se pueden quedar guardados, perdón, tampoco no se pueden quedar guardados esos electrones en la licuadora, en el televisor, etcétera,
sino se tienen que descargar otra vez. Entonces, cuando ustedes ven los enchufes, todos los enchufes tienen dos paticas, una que corresponde a un lado negativo y otra que corresponde a un lado positivo, porque hace su recorrido eléctrico por el sistema y se devuelve en el otro sitio del enchufe. ¿Sí sabían eso? Que para eso los enchufes tenían dos patitas. No, profe. Cosas que no sabíamos en un solo minuto. Claro. Entonces miren lo interesante que es el asunto, ¿no? Es igual que los bombillos. Si ustedes ven o han visto cómo instalan los bombillos en la tuerquita, en la parte interna, toca conectar un cable a un lado y otro cable al otro. Cuando uno hace una instalación eléctrica de una casa, pues necesita guardar esa proporción de qué es lo positivo y qué es lo negativo. Cuando uno mira eso de lo positivo y lo negativo, pues se dará cuenta que esa diferencia de cargas eléctricas, ¿cierto? Que pasa por el bombillo o que pasa por cualquier artefacto, es necesaria que pase a través del aparato y que al otro lado lo espere un lado positivo. Pregunta para ustedes, amigos, piensen. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en los dos lados, a ver, venga, yo busco acá, si en los dos lados estuviera así? Uy, ahí quedó. Si en los dos lados estuviera así, ¿qué pasaría? Se quedaron en silencio, amigos, ¿qué pasa? No está pasando nada, Hoy profe. no Solo se escucha como un sonido. ¿No me escuchan? Profe, te escucho escuchamos. muy trabado. Yo te escucho bien. ¿Tú me Yo escuchas también bien? escucho, profe. Yo también dice, escucho bien. ¿Sí me escuchan bien? Ahora sí, ¿ya todos me escuchan bien? Sí, profe. ¿Te escucho bien? Sí, señor. Está bien. Entonces, nosotros vamos a ver que el proceso, ¿cierto? De positivo y negativo va a generar una transferencia de corriente de electrones que se mueven entre ellos. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos algo así como lo que ven en la imagen ahora? Positivo, positivo. ¿Qué pasaría? ¿Hola? ¿Están ahí? No funcionaría ¿Por qué? porque necesita los electrones para crear una carga eléctrica. Muy bien. Recuerden que si bien las cargas positivas sí tienen electrones, no tienen tantos electrones como las cargas negativas, que están llenitas de electrones. Ahora, hay un gran problema en esa imagen que yo les estoy mostrando y es que cuando son polos positivos, bien sea positivo y positivo o positivo y negativo, no puede haber transferencia de electrones. ¿Por qué? Porque no se puede ceder a la misma carga. Si ya los dos están cargados de electrones o los dos están descargados, o sea, si uno es negativo, negativo y el otro es positivo, positivo, esos positivos no se pueden pasar electrones a otro positivo porque se va a descargar totalmente. Y el negativo no le puede pasar a otro negativo, una carga negativa, porque ya está cargado. ¿Listo? Entonces, por eso es que todas las baterías, todas las pilas y todo eso, lo que hacen es funcionar con un polo positivo y un polo negativo. Incluso nuestro planeta, amigos. Nuestro planeta funciona así. ¿Sí sabían? Nosotros tenemos algo en el núcleo. ¿Ustedes saben qué hay en el núcleo de la Tierra? Metales, Lava. Muy bien. Metales como cuál, que están dentro de la lava. Oro. No. hierro, Muy bien. Cobre. Excelente. Hierro. Ojo. El hierro es el metal que está en mayor cantidad en el magma cerca al núcleo. Pero, ojo, en el centro del planeta, o sea, en la parte más central del planeta, en el núcleo más núcleo del planeta, no hay magma. ¿Qué se imaginan que hay ustedes? O sea, alrededor de ese núcleo, de ese espacio que ya vamos a adivinar qué es, hay mucho hierro y magma. Pero en el núcleo, ¿qué está sucediendo en la Tierra? Carga eléctrica. Muy bien. Cargas ¿Cómo? eléctricas. ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo se dan? ¿O cómo están? ¿Cómo están presentes? Bueno, muchachos, pues resulta, pasa y acontece que en el centro de la Tierra, dentro del magma, en el propio núcleo de la Tierra, lo que están sucediendo todo el tiempo son tormentas eléctricas, ¿listo? Entonces mira lo que dice Mateo, con una esfera de electricidad que está dentro. Claro. ¿Por qué? Porque los metales de la lava, del magma que está allí alrededor del núcleo, chan, 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 se están moviendo. Y eso genera corrientes eléctricas que permiten que se, genere esta electricidad. Ahora, esa electricidad va a ser muy importante, esa electricidad que les estoy mencionando va a ser demasiado importante porque va a producir algo muy importante para nuestro planeta Tierra, para la vida, para que podamos vivir. ¿Qué será lo que produce? Esas corrientes eléctricas, ¿qué será lo que produce? Oxígeno. El campo, a ver, vamos. Magnético. Electromagnético. ¿Listo? El campo electromagnético de la Tierra es un campo electromagnético exageradamente fuerte. No sé si ustedes sabían eso. El campo electromagnético de la Tierra es un campo exageradamente fuerte. Es tan fuerte, chiquillos, que puede repeler, puede devolver, en cierta medida, utilizamos esa palabra, puede desviar, ojo, el 90% de los rayos del sol. ¿Listo? Luego la capa de ozono repele, impide que entre otro 5%. O sea, entre la capa de ozono y el campo electromagnético tenemos un 95% de energía solar que no está entrando. Y solo entra, o sea, es decir, todo lo que estamos acá, que estemos iluminados y todo eso, solo es el 5% de la luz del sol que está saliendo. ¿Listo? ¿Sí sabían eso? O hemos aprendido cosas No, nuevas. profe. No. Muy bien. Entonces miren eso. Va a ser muy importante entender que el campo electromagnético no es que se dé ya, sino que a partir de cargas eléctricas que se dan en el núcleo de la Tierra, vamos a tener que el campo electromagnético va a permitir ciertas cosas con, no solo con la Tierra, sino con el resto de los planetas. ¿Listo? Bien. Ahora, lo mismo para cualquier carga eléctrica que exista. ¿Listo? Lo que vamos a ver también, a ver, miremos acá. Es esto. Uy, casi que no carga. Quiero que miren esto. Rápidamente. Y acá yo había encontrado un interruptor. No, no lo encuentro. Acá está. Interruptor. Interruptor. La hice mal. Ya, así. Pues bueno, esta era la que estábamos cerrando. Ahora, varios tipos de corrientes, ¿sí o no? Tenemos una corriente continua, que es una corriente que se va a dirigir hacia una dirección específica. ¿Listo? Entonces miren ustedes que los electrones van de un solo punto, pero no pueden cambiar esa dirección. Y hay otra que se llama corriente alterna. La corriente alterna no es un circuito cerrado, sino, por ejemplo, en muchos lugares o en muchos artefactos, como en las casas, podemos poner corriente alterna. ¿Para qué? Para que podamos apagar en un lado la luz y en el otro que se mantenga prendido, para que pueda funcionar solo un electrodoméstico y después funcionaría el otro. ¿Listo?
Entonces puede cambiar ese rumbo y va a tener giros la corriente que puede ser alterna. Entonces tiene varias formas en las cuales se va a poder, se van a poder transportar los electrones. Entonces, pero va a ser importante que esos electrones lo hagan con un conductor. Casi siempre se utiliza el cobre como metal conductor, casi siempre, no siempre, ¿listo? El cobre como metal conductor. Entonces, cuando empieza a conducir el cobre, pues entonces ese cobre va a ser el que permita que se dé esta corriente tanto continua en un circuito como alterna. Bien, y ahora tenemos esta maravilla. A ver, ¿cuál está más chévere? Chan, no, este me gusta más. Ahora tenemos esta maravilla. Miren esto. Quiero que miremos las cargas eléctricas también. Vamos a tener, por un lado, ¿cierto? Un polo positivo, por el otro un polo negativo. Entonces, bueno, acá dice elemento de protección. Ustedes han visto que los computadores portátiles, algunos de ellos, creo que ahorita ya no los están sacando con eso. Estoy viendo el cable de mi computador, no lo tiene, pero los cargadores de los computadores portátiles en algún pedacito tienen una partecita gruesa, como redondita, como un cilindro grueso, antecitos de donde uno lo va a conectar. ¿Sí lo han visto? Sí, profe. Sí, profe. Profe, mi portátil no viene con eso. No, el mío Sí. tampoco, mira que estoy viendo y no, pero hay unos que sí. ¿Para qué sirve eso? ¿Alguien sabe o se imagina? Me imagino. A ver si lo buscamos para que todos sepamos de qué es que estamos hablando, ¿sí o no? Creo que es como una especie de potenciador. No sé. Cargador portátil, pongamos a ver qué nos Para sale. proteger y que no pase la corriente. Listo, muy bien. Cuando se aumentan las cargas eléctricas, ese cilindrito tiene un material que puede ser o cerámica o muy similar a la cerámica, donde se puede hacer una descarga eléctrica. A ver, no, lo escribí mal. Cargador para PC portátil. Listo. Ah, son como Power Panel. Bueno, ¿cómo está que se diga? Power amp. Ah. No, mira, me refiero específicamente, acá ya lo encontré, aunque no sea tan claro. Me refiero específicamente a esta partecita, chiquillos, miren. El mío viene con eso, profe. Muy bien, Ah. excelente. Profe, el mío también viene con eso. Profe, El mío viene con eso para que lo amarre, profe. Profe, el mío también viene con eso. Yo ultra estricto. Listo, tranquilos, muchachos, tranquilos. Tranquilos, ya sé que el suyo viene con eso, yo sé que el de otros no, muy bien. No pasa nada, ¿listo? No pasa nada. Ahora, esa cosita redondita que está ahí, es la que va a permitir que cuando haya una descarga eléctrica, ¿cierto? Esa descarga se dé ahí y no dañe el equipo. Ahora, no quiere decir que no se pueda dañar. Claro, una descarga eléctrica puede suceder cuando uno menos se lo espera, pero esa es la función. Entonces, miren que la tecnología también permite eso. Cuando ustedes compran de pronto, o, bueno, sus papás compran, por ejemplo, un equipo de sonido, hay un cablecito chiquito que sale del equipo de sonido que va a la pared. O sea, lo ideal es abrir un pequeño huequito y meter ese cable a la pared. Eso se llama un polo a tierra. Y es que la Tierra, el planeta Tierra como tal, es muy bueno para recibir, para captar toda esa corriente eléctrica que está pasando en ese momento en el sistema. ¿Listo? Entonces coge toda esa corriente eléctrica. Dime. ¿Te acuerdas lo que tú estabas contando sobre el imán que si lo acercamos a un computador o algo así? Ajá. Como para regular los electrones, Sí. para que no se vayan muchos hacia el computador. Bueno, nos podría hacer eso. Lo que pasa es que, digamos, no solo con nosotros, sino toda la electricidad lo que va a hacer es descargarse al centro de la Tierra. Entonces el computador o, bueno, los equipos, como les venía mencionando, el equipo de sonido o la mayoría de electrodomésticos grandes tienen un polo a tierra y es
Si acumulan mucha electricidad, muchos electrones, pues los van a descargar al centro de la Tierra. ¿Listo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, entonces te estás contando, entonces como mi computador tiene un botón para apagar, ¿no? Bueno, para Ajá. suspender, entonces se acerca al imán y baja como el brillo súper alto. O sea, se acercó. Pues sí, te estás tirando el computador. Lo vas a dañar. ¿Por qué? Porque le estás quitando electrones al computador que están funcionando dentro de un sistema. Entonces, esa corriente eléctrica, ¿qué es lo que está haciendo el compañero en este momento? Entonces, lo que está haciendo, venga y volvemos acá. Ah, yo cerré eso. Bueno, pongámoslo con este también. O sea, lo que está haciendo el compañero es, hagamos de cuenta que en vez de bombillo hay computador, ¿listo? En vez de bombillo, acá está el computador. Entonces, lo que está haciendo el sistema en este momento cuando funciona es lo siguiente. Entonces, sale de acá el electrón, viaja, pasa por el computador, en este caso, el ejemplo del compañero, y vuelve y se descarga. Ahora, como es un portátil, pues bueno, eso está pasando, pero internamente en el computador. Cuando yo pongo un imán, los electrones que están acá transitando no se van a ir con el mismo circuito, sino, por ejemplo, si yo pongo el imán acá, lo que va a hacer es que va a generar un corto de esa corriente eléctrica y los imanes van a querer irse ahí, se van a quedar acá quietos. Entonces, la energía de este caso en el computador se va a ver muy afectada, va a ser mínima y entonces no va a haber un buen funcionamiento y por tanto muchas piezas pueden dañarse. ¿Listo? Por eso te decía que toca tener cuidado porque lo puedes dañar tu computador, puedes dañar tu tablet, tu celular. ¿Mm? A veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, los celulares también vienen con ciertos tipos de imanes. ¿Por qué? Porque tienen sonido. Entonces el sonido de los celulares se da de cierta manera gracias a algunos objetos imantados. Pero uno a veces cuando pone el celular encima de algunas monedas, puede pasar que algunas monedas se intenten pegar a ese imán, ¿sí? Que está dentro de los celulares. Sobre todo creo que pasa mucho con la de cobre, si no estoy mal, con la moneda de 100 pesos, perdón, que tiene cobre. ¿Listo? Entonces, bueno, la idea es no hacer eso. Acá tenemos este elemento de protección, miren acá, que es lo mismo que pasa en el portátil. Entonces, este cilindro donde nosotros podemos tener una descarga eléctrica. Acá tenemos algo muy importante. Dice acá elemento de control, lo vamos a llamar interruptor. Eso que hay ahí es un interruptor. El interruptor, ¿qué es lo que hace? Como su nombre lo indica, ¿qué es lo que hace? Como su nombre lo indica. Interrumpe esa carga eléctrica. Muy bien. Interrumpe la corriente eléctrica, ¿sí o no? Entonces, cuando se hace interrupción de la corriente eléctrica, cuando se empieza a interrumpir la corriente eléctrica, lo que se da, ¿cierto? Es un frenazo de los electrones que están circulando de un lado negativo hacia un lado positivo. Entonces, eso es lo que hace el interruptor. Cuando apagamos la luz, eso es lo que pasa. Nosotros actualmente, chicos, ya estamos en una tecnología muy avanzada que incluso los interruptores se pueden manejar por voz. ¿Sí sabían eso? Por ejemplo, si uno compra un bombillo ¿Profe? inteligente, dime. Dime. ¿Me escuchan? Profe, no te escucho. ¿Nadie me escucha? Profe, se te está trabando. Escucha trabada. Muy No trabado, te entendí. Ok, bien. Entonces, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, sí, ya. Listo. Entonces, muchos de los interruptores que nosotros usamos hoy en día se controlan incluso con la voz. ¿Sí sabían? Por ejemplo, cuando uno compra un bombillo Smart, ¿cierto? Ustedes le hablan al Google Home o al asistente de Google, perdón, o Alexa, que es la de Amazon, y le empiezan a decir órdenes. Le dice usted, exacto, apague el bombillo de la sala, pan, y ella se lo apaga. Entonces miren la tecnología, cómo llega que el interruptor tiene la capacidad de hacerlo actualmente por comandos de internet y hace esta interrupción que vemos acá. ¿Listo?
Cuando volvemos a bajar o a prender el interruptor, lo que hace es que se dé el paso de electrones rápidamente y este sistema funcione. O sea, en este caso el bombillo. Valentina, ¿qué vas a preguntar? Profe, si se acaba la reunión, nos volvemos a conectar. No, mi amor, nada. La dejamos ahí. Listo, profe, gracias. Entonces, miren esto. ¿Qué es lo que está pasando? Este lado, perdón, acá. Este lado negativo quiere enviarle electrones a este lado positivo. Miren lo cerca que están. Pero nosotros, para aprovechar la energía y el funcionamiento de los electrones, lo que hacemos es alargar el problema, ponemos un artefacto acá, en este caso el bombillo, y volvemos a cerrar el sistema para que se equilibre y llegue acá, y haya corriente eléctrica. Eso siempre tiene que estar pasando. La idea es, chiquillos, que más adelante nosotros creemos, y si estamos en alternancia mejor, creemos un bombillo a partir de limón, una moneda de cobre como la de 100 pesos, un tornillo de esos plateados que tienen zinc, dime. Y una papa. Y con papa también, lo podemos hacer con limón, con papa, podemos probar muchas cosas, ¿listo? Lo importante es entender cómo funciona un electrolito, ¿listo? Ya les explico qué es eso bien del electrolito. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, profe, que Dime. con la moneda me di cuenta que acerqué el imán y se lo pegué y eso es muy duro. O sea, se pega de una. ¿A qué se lo pegaste? A la moneda de 100 pesos. Claro, la moneda de 100 pesos tiene cobre y permite una gran transferencia de electrones. Es por eso. Por eso es que cuando construyamos la pila de limones y eso, nos va a quedar, bueno, vamos a ver más bien, que el cobre puede transferir de gran parte electrones. Y también tenemos el zinc, que son los tornillos esos plateados con los que usamos casi todo, los plateados. Están bañados en zinc. Y ese zinc con el cobre permite construir una buena pila. Ahora, vamos a ver algo muy importante y es que dentro de esto hay algo que permite el flujo de estos electrones. Lo vamos a llamar electrolito. ¿Alguien sabe qué es un electrolito? Más o menos. Listo, explícanos. Más o menos. No más o menos, sino se me hace conocido la palabra. Bueno, Mateo me dice, profe, no se le olvide llamar a lista al final. Ah, yo no llamo lista al final. No pasa nada. Entonces, porque tú lo... a ver el micrófono. Si algo, tómale pantalla Profe, los electrolitos a los ¿qué? participantes. Son Listo, le como tomo que pantallas. un mineral. Claro. Compuestos de iones. Entonces, mira, está compuesto de iones, ¿cierto? Iones positivos, iones negativos. ¿Qué es un ion? Un átomo que se carga, tanto positiva como negativa. Nosotros utilizamos un electrolito muy importante que se llama el cloruro de sodio. ¿Dónde podemos conseguir el cloruro de sodio? ¿Será difícil de conseguir? Profe, sal. Muy bien, sal de cocina. Es la sal que usamos para cocinar. Cuando la disolvemos en agua se vuelve un muy buen electrolito y por eso es que cuando nosotros nos mandan a tomar Gatorade, Pedialite o nos ponen suero intravenoso, tiene cloruro de sodio, tiene sal. ¿El Gatorade tiene sal? Claro que sí, lo que pasa es que está saborizado con algo dulce para que te sepa mucho más rico. Pero el Gatorade sigue siendo un suero, ¿listo? Un suero. Me preguntan acá que si nos volvemos a conectar, no, ¿listo? A una vez se corte la reunión, no nos volvemos a conectar. Entonces, nosotros vamos a ver que los electrolitos serán muy importantes para nuestro cuerpo porque permiten varios procesos. ¿Cuál será el más importante de los electrolitos con la información que les acabo de dar? Profe, ¿nos volvemos a conectar si se acaba esta? No, nos volvemos a conectar, ya lo repito. Que no nos volvemos a conectar. Porque no prestan atención, chicos. A ver, responde la pregunta. ¿Qué hacen los electrolitos en nuestro cuerpo? Hace que nuestras células se puedan hidratar. ¿Listo? Hace que nuestras células se puedan hidratar. Entonces, por eso es que si nosotros tomamos mucha agua, claro que nos vamos a hidratar, poquito a poquito, claro que sí. Pero cuando nosotros tomamos sueros,
bien sea sueros deportivos como ese de Sporade, Gatorade, Powerade, todo eso, lo que hace es hidratar nuestras células del cuerpo, porque tiene electrolitos, tiene sal, y la sal permite que se active algo que se llama la bomba de sodio y potasio dentro de la célula, que lo veremos más adelante, pero ese proceso hace que entre mucha agua a la vacuola, a la célula. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Sí, ya entendí. Sí, señor. Muy bien. Por eso es que nosotros podemos tomar, por ejemplo, varios electrolitos cuando nos hidratamos con jugo, con limonada, con algo. Puede pasar que nos hidratemos, pero si nosotros tomamos agua pura, la hidratación no será tanta. ¿Listo? La hidratación no será tanta. Sino que lo que va a hacer es que va a pasar por el cuerpo hasta el intestino delgado, se va a absorber el agua. ¿Listo? Pero es mejor consumirlo con electrolitos para que nos hidrate. O sea, miren que las cargas eléctricas también nos sirven incluso para la hidratación. Bueno, muchachos, queda menos de un minuto. Los amo, son los mejores. Nos vemos la otra clase. ¿Listo? profe. Profe, gracias. Chao. Muchas gracias. Los mejores. Chao, profe. Profe. Chao, mis amores. Chao. Profe. Chao, Chao. profe.